Sus vidas. Y bueno, la misericordia de Dios son nuevas cada mañana, dice la palabra. Así que, hermanos, hay motivo por la cual darle gracias a Dios, porque nos ha permitido estar aquí en esta tarde, todos juntos reunidos en la casa de oración Puerta del Cielo. Así que, hermanos, vamos a meditar brevemente en la palabra del Señor. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Vamos a meditar bajo el pensamiento: llamados a crecer a pesar de los obstáculos. Llamados a crecer a pesar de los obstáculos. Dice la palabra del Señor, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Amén y amén. Puede sentarse en esta hora. Hermano, la iglesia de Tesalonicenses fue una iglesia que pasó por momentos difíciles. Fue una iglesia que pasó por momentos de persecución, por momentos de desiertos. Pero fue una iglesia que, a pesar de las pruebas, que a pesar de las dificultades, que a pesar de los tsunamis que se levantaron en contra de esta iglesia, la Biblia nos da testimonio que fue una iglesia que creció a pesar de los obstáculos que tuvo que enfrentar. Y esto, hermano, nos da un ejemplo de cómo nosotros, como iglesia del Señor, del siglo presente que estamos viviendo, debemos también ser una iglesia que crezca a pesar de las dificultades que nosotros debemos de enfrentar. Hermanos, un enfoque que nosotros nunca debemos de perder de vista, que usted y yo hemos sido llamados a crecer en el Señor. La iglesia del Señor, el creyente, ha sido llamado a crecer en el Señor. Somos llamados a crecer. En Corintios hay un texto que dice que hemos sido llamados creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. En la obra del Señor no es en vano. Nosotros somos llamados a crecer en la obra del Señor. Hermanos, el crecimiento en la vida del cristiano nos permite dar testimonio de Cristo Jesús en nosotros. El crecimiento en la vida del cristiano permite en ese cristiano que está experimentando el crecimiento espiritual en su vida, ese cristiano es un creyente que da testimonio de Jesucristo. Si hay algo, hermanos, que las personas deben de ver en nosotros, es la imagen de Cristo en nosotros. Es ver, hermano, el carácter de Cristo en nosotros. Eso se llama crecimiento espiritual. Todos, hermanos, pueden apreciar algo especial que está ocurriendo en la vida de aquel creyente, que su vida ha cambiado y que su vida está creciendo. Hermano, es algo que no está oculto, es algo que está a la vista de todos, hermano. Es algo, hermanos, que todos podemos ver en la vida de aquel creyente, de aquel hermano, de aquella hermana que está creciendo continuamente.
Es algo, hermano, que no se puede ocultar. Y el crecimiento espiritual constituye la base para poder permanecer firme pese a los obstáculos que surjan en cada paso que nosotros damos. ¿Qué significa eso, hermano? Que si no hay crecimiento en nosotros, no vamos a permanecer firmes en los obstáculos que nosotros vamos a enfrentar. Nosotros como iglesia, hermanos, vamos a enfrentar dificultades grandes. Quizás podríamos estar enfrentando, quizás a nivel personal, alguna dificultad. Pero hermanos, a medida que nosotros crezcamos en el Señor, damos testimonio de Cristo. Y no solamente damos testimonio de Cristo, sino que también, hermanos, permanecemos firmes a pesar de los obstáculos. Pero un creyente que no crece es un creyente inestable. Es un creyente, hermanos, que no tiene base sólida. Es un creyente, hermanos, que no tiene firmeza espiritual. Es un creyente que anda claudicando entre dos pensamientos, dice la palabra del Señor. Pero un creyente que su vida va de continuo, en continuo crecimiento, es un creyente que permanece firme a pesar de los obstáculos. La palabra de Dios dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que cuando sale el sol en pleno esplendor, hermano. Así compara Dios el andar del cristiano. Pero un creyente que no crece espiritualmente, hermano, vive solamente en tinieblas todo el tiempo. No se pone, hermano, el sol en su esplendor sobre su vida, porque hace falta crecimiento en su vida. Iglesia, no perdamos este punto de vista. Usted y yo hemos sido llamados a crecer en el Señor, hermano. Pongámonos propósitos definidos y claros en nosotros como pueblo de Dios. Porque hoy en día, hermanos, a pesar de las pruebas que se están viniendo sobre la iglesia, no basta simplemente, hermano, decir yo soy cristiano, sino basta, hermano, decir que en medio de las pruebas yo he salido adelante. Porque de qué serviría, hermano, si nosotros experimentamos, por ejemplo, si yo hablo en lengua, si yo logre profetizar y logre predicar, y bueno, pero si no tengo firmeza espiritual en el momento de la prueba, ¿de qué sirve todo eso? El crecimiento del cristiano va mucho más allá, es hacer firme nuestros pies. Es hacer firme nuestros pies. A propósito, hermanos, de las adversidades que nosotros podemos enfrentar, le traigo muy buenas noticias en esta hora. Las dificultades no son para siempre, hermano. Las pruebas no son para siempre. ¿Cree eso usted, hermano? Las pruebas no son para siempre. El creyente que está creciendo en el Señor es un creyente que cuando sobrepasa las pruebas, su fe se hace más fuerte. Y como se hace más fuerte su fe, es un creyente que es, hermanos, que ve la gloria de Dios en medio de las dificultades. Es un creyente que puede dar testimonio y puede decir y puede alentar a otros y decir, hermano, ese problema que están pasando, yo lo pasé. Hermana, ese problema que usted está pasando, yo lo pasé también. Y somos de ejemplo para otros, para animar a otros, para fortalecer a otros, para ayudar a crecer a otros, para ayudar a levantar a otros. Porque estamos creciendo en el Señor. Estamos pagando el precio de seguir a Jesucristo, hermano. Y como estamos pagando el precio de seguir a Jesucristo, significa que vamos también a padecer dificultades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Sufre penalidades
como buen soldado de Jesucristo. No le dijo el apóstol Pablo, no vas a sufrir. Le dijo, vas a sufrir. Sí, sufre penalidades. Pero oiga la palabra y la expresión que utilizó el apóstol Pablo, como buen soldado de Jesucristo. El buen soldado, hermano, no tira el arma a media batalla. El buen soldado, hermanos, lucha a pesar de la batalla que está librando, lucha hasta el final. Y el apóstol Pablo, el Señor nos compara como un soldado de Jesucristo. Somos soldados de Jesucristo, hermano. ¿Sabía usted que estamos en medio de una batalla espiritual, hermano? Esa es otra área que usted y yo nunca debemos de perder de vista. Estamos en batalla espiritual. El día que nosotros, hermanos, Cristo entró en nosotros, el Espíritu Santo entró en nosotros, desde ese momento el enemigo y los demonios nos declararon la guerra, hermano. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego dice el apóstol Pablo también, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hemos sido llamados a crecer en el Señor, hermano. Cuando nosotros crecemos, la fe se fortalece. Cuando nosotros crecemos, damos testimonio de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en medio de las batallas está Jesucristo con nosotros. Y hay algo que nos debe de alentar a nosotros, hermanos, que cuando nosotros lleguemos en aquel día que tanto anhelamos nosotros, el día que estaremos con Cristo por la eternidad, no anhela usted ese día, hermano. Yo anhelo ese día, hermano. Hermano Felipe no anhela ese día de estar con Cristo Jesús. Hermano Amelio no anhela estar ese día con Cristo Jesús. Hermana Noemí no anhela ese día estar con Cristo Jesús por la eternidad y por la eternidad. Hermanos, cuando estemos en aquel día delante del Señor, hermanos, poder decir, valió la pena sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Valió la pena hacerle frente a esas dificultades. Valió la pena, porque estamos con Cristo Jesús. No estamos solos, hermano. El profeta Isaías, en muchos de sus capítulos del libro de Isaías, menciona, hermano, el reino milenial. Menciona, hermano, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Menciona, hermanos, cómo el Espíritu Santo iba a operar en la vida de Cristo y cómo el Espíritu Santo iba a administrar a la iglesia en su ministerio para la iglesia del Señor. Pero menciona también, hermano, uno de los profetas, el profeta Isaías, menciona también de cómo el reino milenial iba a ser instalado sobre este mundo. Y eso es lo que anhelamos nosotros, hermanos, reinar con Cristo por 1000 años y por toda la eternidad. Vale la pena, hermanos, pasar por momentos de dificultades, pero que nuestra fe sea firme, hermano. Hay muchos creyentes, y no estamos en contra de eso, ¿verdad?, que anhelan hablar en lenguas, anhelan profetizar y todo eso. Está bueno, pero mejor deberíamos anhelar, hermano, estar firmes en momentos de las pruebas, hermano. Sí, y estar con Cristo Jesús. Claro que es importante, hermanos, los dones. Pero ¿de qué serviría, hermanos, hablar en lenguas y tener todos los dones? Y si en el momento de la prueba, hermano, no tenemos la capacidad ni el carácter para crecer en medio de las pruebas, ¿de qué serviría eso? Hermanos amados,
El crecimiento en la vida cristiana nos permite permanecer firmes en la fe y testificar de Cristo. Dice los versículos, el versículo 3 y 4 de 2 Tesalonicenses, en su capítulo 1, verso 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la Biblia: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Verso 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hermanos, el crecimiento en la vida cristiana nos permite permanecer firmes en la fe y testificar de Cristo y poder, hermanos, demostrar, hermanos, a través de la fe y del amor que abunda en nosotros hacia los demás, hermanos. Ese es crecimiento espiritual. Ese es crecimiento en el cristiano. Alguien no puede decir que ha crecido espiritualmente, hermanos, cuando no siente amor por su prójimo. Un cristiano no puede decir que siente amor cuando las almas, hermanos, se están perdiendo y no hay una palabra para ellos. No hay una palabra de oración, de intercesión para ellos. El crecimiento cristiano, hermanos, se demuestra en el carácter, en la firmeza, en el temple, en el carácter del creyente. Pero dar un par de gritos, hermanos amados, dar un par de zapatazos, como dicen aquí en el púlpito, eso es fácil de hacerlo, hermano. El carácter del cristiano se forma en el momento de las pruebas. Allí se hace más firme nuestra fe y eso, hermano, nos permite dar testimonio de Jesucristo. Conforme el creyente crece en la fe, se manifiesta en su testimonio de vida. Cuando el creyente va creciendo, lo refleja en su testimonio. Cuando nosotros vamos creciendo, lo reflejamos en nuestro testimonio. Por eso dice el verso 3, dice que daban gracias por estos hermanos, porque es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces significa que conforme el creyente va creciendo en la fe, se manifiesta en su testimonio de vida. Conforme el creyente crece en su vida espiritual, se refleja no solamente en su propia vida, sino que también en la relación con los demás. Eso se llama crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual nos lleva a relacionarnos entre nosotros, hermanos. El crecimiento espiritual me lleva a no sentir envidia los unos con los otros. El crecimiento espiritual me lleva, hermanos, a amar a mi hermano, amar a mi hermana a pesar del mal carácter que tenga, a pesar de las malas actitudes que tenga. El amor de Dios me lleva a eso. El amor de Dios me lleva, hermanos amados, cuando yo he crecido espiritualmente, me lleva, hermanos, a trabajar unidos para la obra del Señor. Cuando el creyente ha crecido, lo refleja en su testimonio de vida y lo lleva a la práctica en la iglesia. Conforme el creyente va creciendo, se convierte en testimonio para quienes los rodean y es notorio el obrar de Cristo en todo su ser. Es notorio, hermano. Algo no se puede ocultar. El Señor dijo, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Cuando nosotros vemos hoy que es temporada de mango, si no me equivoco, ¿verdad, hermano? Temporada de mango. Cuando nosotros ya sabemos y decimos, ya viene la temporada de mangos. Y cuando nosotros vemos un árbol, hermano, de lejos, y vemos el fruto de lejos, lo identificamos qué tipo de fruto es y qué tipo de árbol es. Cuando nosotros miramos y venimos de aquella cuadra, ¿verdad? Doblamos la cuadra y cuando miramos ese árbol que está ahí grande, ¿qué decimos nosotros que es? ¿Qué tipo de árbol es?
Es palo de mango, decimos. ¿Por qué lo identificamos? Por su fruto. Cuando venga un cristiano peleando con otro cristiano, peleando con un amigo, ¿cuál es el fruto que reflejamos? Cuando, hermanos, nosotros no reflejamos el carácter de Cristo en nosotros, significa que no estamos creciendo, que nos hemos quedado estancados. Cuando nosotros demostramos con nuestras actitudes, nuestras acciones, incluso nuestras miradas, hermano. Nuestras miradas dejan mucho que desear, y eso, hermanos, tenemos que trabajarlo bastante nosotros. Yo soy el primero, hermano. El carácter en nosotros. Nos vamos a morir y vamos a llegar ancianos y nunca vamos a dejar de aprender, hermanos. Tenemos que tener una actitud de ser enseñados. ¿Cuántos queremos crecer en el Señor? Conforme el creyente crece, permanece firme por encima de las circunstancias adversas. Dice el versículo 4: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Conforme vamos creciendo, permanecemos firmes por encima de las circunstancias adversas que nos puedan rodear. Es un creyente, como les decía el día de ayer, que no se mueve a pesar de las dificultades, hermano. No se mueve. Es un creyente con convicciones firmes. Es un creyente con convicciones estables, hermano. No se mueve por la temporada, no se mueve por el ambiente que lo puede rodear. Se mueve, hermano, a través de la fe firme que está profesando. Y esto, hermanos, es una batalla muy fuerte, porque hay muchos creyentes. Bueno, yo lo viví cuando trabajaba en empresas, y uno allí se ve, hermano, un personal más de 100 personas, hermano. Y hay de todo tipo de personas, caracteres, temperamentos. Algunos son más coléricos, otros son más sanguíneos, son más expresivos. Otros, hermanos, son bromistas. Pero uno tiene que guardar la compostura en medio de todo ese ambiente. Estamos hablando de un cristiano, hermano. Al igual las hermanas también, en medio de un trabajo que está desenvolviéndose. Todos nosotros, cristianos y cristianas, debemos de guardar un carácter cristiano. Y eso lo va a hacer el creyente que ha crecido en el Señor. Reflejamos en todas nuestras acciones el crecimiento que Dios está haciendo en nosotros. Hermanos, quiero decirles que los sufrimientos de hoy van a finalizar en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les decía que los problemas no son para siempre, hermano. Los sufrimientos van a finalizar en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor dijo: no le dejaré huérfanos, les enviaré el Consolador que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay promesa para los hijos de Dios, y hay promesas eternas, hermano. Dice el versículo 5 del mismo capítulo, dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Hermanos amados, son necesarias las pruebas, son necesarias las dificultades, son necesarias esas pruebas que nosotros podamos pasar para ser hallados dignos, hermanos, de entrar en el reino de los cielos. Por eso que cuando venga la prueba, hermanos, aunque esté amarga la prueba, hermanos,
como dice el himnólogo, alaba a Dios. En medio de las pruebas, alaba a Dios. Y como dice también, ¿verdad?, que el canto dice, atravesando el valle de lágrimas, atravesando el valle del dolor. Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces. Y luego dice el coro, ¿verdad? No hay gloria si no hay desierto. No hay victoria sin antes llorar. Aunque ha sido duro el camino, pero yo sé que Él, como dice, siempre nos ayudará. No estamos solos, hermanos. Las pruebas han venido para purificar nuestra vida y hacer hallados dignos para que entrara en aquel momento, aquel, hermano, reino tan especial y anhelado por todos los cristianos. Dice el versículo 10, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Los sufrimientos de hoy van a finalizar, hermanos, en aquel día. Las adversidades nos ayudan a crecer y nos ayudan a pagar el precio, hermano. Es cierto, hemos recibido la salvación por gracia, ¿verdad? No es por obras para que nadie se gloríe. Esto es don de Dios. Hemos recibido el regalo de la salvación por gracia, por el sacrificio de Cristo. Pero eso no quita que nosotros vamos a pagar ese precio también. Vamos a pagar ese precio. Y verdad que si yo les pregunto en esta ocasión cuánto estamos dispuestos a que vengan las pruebas, yo sé que, hermanos, los pensaríamos, ¿verdad? Porque cuando viene, hay pruebas que podemos pasarlas fácilmente, pero hay pruebas, hermanos, donde hay que llorar y llorar, derramar lágrimas, hacer ayuno, hacer vigilia, hacer oración, apartar tiempo a sola con Dios, porque allí no hay nadie que nos puede ayudar. Pero esas adversidades nos ayudan a crecer, hermano. Los cristianos guardamos una esperanza de paz y sosiego en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el Señor, por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas vuestras oraciones y peticiones delante de Dios con acción de gracias. No nos afanemos, hermanos, por esta vida. El Señor le dijo a sus discípulos que habéis de comer y que habéis de vestir, si Dios es el quien da el sostenimiento para nuestra vida. Dice el versículo 7, hermanos, el versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quien deseche la salvación de Dios, hermano, va a pagar las consecuencias de su decisión. Dice el verso 10. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Aquellos que no creen en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice el verso 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los que desechen la salvación de Dios, hermanos, van a pagar las consecuencias. Los que desprecian el evangelio de Cristo. Hoy se da lujo las personas, ¿verdad?, de rechazar el llamado del Señor. Hoy se da lujo, hermano, en el círculo cristiano, hermanos, de no ponernos a cuentas con el Señor. Cada día usted y yo debemos de ponernos a cuenta con el Señor, hermano. Aunque, hermanos, estemos aquí en la iglesia, vengamos con una actitud de reconcilio delante de Dios en esta hora, hermano.
Finalizo con el último punto, hermanos, que lo que produce la intercesión a favor de los creyentes. ¿Sabe qué produce la intercesión en los creyentes? Dice el versículo 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe en su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. La intercesión a favor de los creyentes se refleja, hermano, en la fortaleza y en la guía que necesitamos de parte de Dios para poder permanecer firme. La fortaleza de Dios viene y es producto a través de una intercesión. Por eso, hermanos, nunca hay que cesar de orar los unos por los otros. Oremos por los débiles. Oremos por el pueblo del Señor. Oremos por aquellos hermanos que están pasando tribulación. Oremos por aquellos hermanos que están pasando problemas financieros, problemas, hermanos, emocionales, crisis de fe. Oremos, intercedamos los unos por los otros, porque eso va a crear un ambiente de fortaleza en medio de nosotros, hermanos. La oración nunca debemos de soltarla. Por eso estamos orando toda esta semana, la semana de clamor. Por eso estamos orando, hermanos, porque creemos que a través de la oración viene la fortaleza para nuestra vida, que a través de la oración viene la respuesta de Dios para nosotros. En la oración, como el canto que entonaba nuestro hermano Felipe, el poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Si oras ferviente con toda tu mente y con todo tu corazón, las fuerzas del mal, dice, tendrán que huirse. ¿Cómo dice? Pero no podrán. Ellos van a querer destruir la fe, pero no podrán, porque hemos estado orando los unos por los otros. La intercesión a favor de los creyentes se refleja en la fortaleza y guía que necesitamos de Dios para permanecer firmes. Una iglesia firme que va creciendo constantemente es producto también de una iglesia que intercede los unos por los otros. ¿Cuántas almas nosotros podemos librar de la condenación a través de una intercesión que nosotros podemos librar, podemos desarrollar a favor de una alma, hermano? La intercesión a favor de los creyentes, hermanos, abre las puertas para que el Señor cumpla su eterno propósito en cada uno de nosotros. La intercesión a favor de los creyentes permite, hermanos, que glorifiquemos a Dios con nuestro testimonio. Es muy importante la oración, la intercesión a favor de los creyentes. Por eso oramos por cada uno de vosotros. Por eso oramos los unos por los otros. Finalizo, hermano, en esta oportunidad diciendo que el crecimiento en la vida cristiana tiene dos aplicaciones. El crecimiento en la vida cristiana tiene dos aplicaciones. El uno es una transformación personal y espiritual que salta a la vista de todos y de conocimiento como testimonio. Es un creyente, hermanos, que en su reacción en momentos de dificultad lo demuestra con sus palabras, lo demuestra con su testimonio. Ya no reaccionamos como antes reaccionábamos, ¿verdad? En las dificultades. Ahora ya pensamos. Ahora, hermanos, nuestra fe es más firme. ¿Qué significa eso? Que hemos experimentado una transformación personal y espiritual.
Ya no somos los mismos. Y hermano, y eso lo ven las personas que a nuestro alrededor, llámese familias, amistades, vecinos, la iglesia, entre los hermanos, y se puede decir, ¿verdad? No, mire, el hermano fulano hace unos 2, 3 años atrás era así, así, así. Pero ahora es diferente, dice. ¿Qué significa eso? Ha crecido el hermano. La hermana hace un par de años atrás era así, 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 así. Pero ahora es diferente, hermano. ¿Qué significa eso? Que la hermana ha crecido, Señor. Aleluya. Pero si si dicen los hermanos lo mismo, significa que no hemos crecido todavía. Por eso digo que el crecimiento en la vida cristiana tiene 2 aplicaciones. El uno, hermanos, la primera es una transformación personal. Hemos cambiado. Ya no somos los mismos. No, ahora no, ¿verdad? Tenemos una actitud que perdonamos, aconsejamos a otros, ayudamos a crecer a otros. Hemos crecido a nivel personal y también espiritual. ¿Qué significa eso? Que ahora ya oramos. Ya, hermanos, antes oramos 10, 15 minutos, ahora oramos media hora, 1 hora. Hemos crecido espiritualmente, damos testimonio. Y la última aplicación la segunda, es la fortaleza para poder enfrentar los problemas y las dificultades que es inevitable que surjan a nuestro paso. Significa, hermanos, que ahora enfrentamos esas dificultades con la fortaleza de Dios. Significa, hermanos, que cuando viene la dificultad, nosotros somos fuertes en el Señor. Fuertes en el Señor. Si antes decíamos, no queremos tirar la toalla, como decimos, ¿verdad? Pero ahora que hemos crecido en el Señor, vienen las dificultades y podemos decir con convicción, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Significa que hemos crecido en el Señor. Significa, hermanos, que ahora enfrentamos la situación no en nuestra fuerza, sino en las fuerzas de Dios. Aleluya. Si antes nos desanimábamos por las pruebas, ¿verdad? De repente ya no viene la hermana, ya no viene el hermano. ¿Y qué le está pasando? Viene, armamos una comitiva y vamos a visitarlo. Y bueno, hermano, ¿qué le está pasando? Buena hermana, ¿qué le está pasando? Que me ha llegado a la prueba. Pero el creyente que ha crecido en el Señor, aunque viene la prueba, si antes se quedaba, ahora es un creyente que no se queda. Es un creyente que va creciendo. Es un creyente que enfrenta las dificultades con la mano poderosa de Dios. Ya no es un cristiano débil, ahora es un cristiano fuerte. Ahora ya no hay necesidad que lo anden motivando, venga a los cultos, venga a orar. Ahora no, es un creyente que él o ella está instando al punto de la batalla. Significa que ese creyente ha crecido en el Señor. Así que, hermanos amados, esto ha sido la reflexión de esta hora. Somos llamados a crecer a pesar de los obstáculos. Dios les bendiga a todos. Oremos. Gracias, Señor, por su grande amor y misericordia. Gracias, Señor, por su grande amor y fidelidad. Gracias por la vida de su pueblo, Señor. Gracias por la vida de la iglesia. Bendiga, Señor, a cada hermano, a cada hermana presente en esta hora, a cada joven, a cada niño, Señor, en esta hora, Dios. Sea su gracia ministrando la vida de su pueblo, Señor. Que podamos ser un pueblo que vaya en crecimiento espiritual. Que seamos un pueblo, Señor, que vaya en crecimiento, Señor amado, en fe, en convicción, en oración, en clamor, en intercesión, en vida de testimonio. Padre eterno, oh Dios mío, ayúdanos a crecer, porque hemos sido llamados a crecer en el Señor. Señor, bendice la vida de su pueblo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Queda mi hermano con nosotros.